Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosmovisión Noticias fin de semana. Comenzamos con los hechos más relevantes del día de hoy. La Fiscalía 46 local de Medellín imputará el día de mañana cargos por delito de injuria y calumnia a Juan Gómez Martínez y al periodista Germán Jiménez Morales. La audiencia se llevará a cabo a la 1:15 de la tarde. Hoy nos acompaña en Cosmovisión Noticias Álvaro Vázquez Osorio, quien es actualmente el demandante y fue precandidato a la exgobernación de Antioquia en el 2011. Señor Álvaro, bienvenido a Cosmovisión Noticias. Buenas noches, Sebastián. Un saludo muy cordial, muy complacido de estar acompañándolo esta noche. Señor Álvaro, cuéntenos por qué razón usted instauró una denuncia penal en contra de estos dos personajes. En el 2011 hubo un proceso para elegir el candidato a la gobernación de Antioquia por el Partido Conservador. 9 aspirantes nos presentamos, entre ellos el doctor Juan Gómez Martínez y mi persona. El doctor Juan Gómez nos propuso a los 8 candidatos que estudiáramos la manera de poder renunciar a nuestra aspiración para alrededor de él tener una única candidatura, como el proceso que se había aprobado previamente. Era una consulta popular, yo no acepté. Esa invitación fue inicialmente en la finca Augusto López Valencia en Llano Grande y posteriormente en la sala de juntas del periódico El Colombiano nos hicieron nuevamente la invitación. Como no había ningún hecho nuevo, yo tampoco acepté, yo representaba los intereses, o mejor, las metas del equipo Colombia como grupo político. Yo denuncié penalmente al doctor Juan Gómez Martínez y a Germán Jiménez Morales, y eso se demoró 4 años y medio, que es lo que sucedió hasta ahora. En agosto del año pasado, la Fiscalía decide imputarles cargo porque encuentra méritos por los delitos de injuria y calumnia. Pero para la citación que les hizo en el mes de septiembre no comparecieron. Nuevamente en noviembre fueron citados para la audiencia de imputación y tampoco. Ya el riesgo que corremos es de que si no quedan imputados, entonces esto prescriba la acción penal y se quede esto en nada. Señor Álvaro, ¿cree usted que realmente las intenciones eran del periodista Germán Jiménez o podría llegar a pensar de que habría alguna intención política por parte del señor Juan Gómez? No, sin duda alguna fue parte del juego, porque preparar la cantidad de páginas que aparecieron indilgándome cantidad de hechos y de delitos y de posiciones deshonrosas que yo nunca cometí, pues obviamente no puede ser de manera ingenua cuando ha sido un periodista en varias veces premiado. Señor Álvaro, ¿cree usted que el señor Germán Jiménez, Juan Gómez y el periódico El Colombiano en este caso dejaron de lado la objetividad para lograr algún interés personal? Sin duda, y no lo creo solamente yo, sino que el fiscal, que en detalle durante 4 años investigó, que se dio cuenta incluso que las investigaciones que se pretendían abrir en mi caso llegaron al extremo de que ni siquiera la Fiscalía o la Superintendencia de Sociedades me llamó a recibirme una versión libre, porque veía de bulto los hechos, tan burdas las pruebas que no encontraron ningún mérito. Entonces, obviamente, esos puntos, más la coincidencia en el tiempo, es que si se analiza, es exactamente el mes de mayo de 2011, mientras yo fui candidato para obtener la candidatura a la gobernación de Antioquia por el Partido Conservador. Es decir, yo fui un funcionario muy destacado, un ciudadano muy decente, y en ese mes me volví, como dije, peor que Garavito. Y termina la consulta y vuelvo a ser un San Luis Gonzaga. No, fue claramente una intencionalidad que buscaba un fin específico, y ese es el mérito que ha encontrado la Fiscalía para imputar los cargos. Señor Álvaro Vázquez, precandidato a la exgobernación de Antioquia en el 2011 y actual demandante de este caso, gracias por habernos acompañado aquí en Cosmovisión Noticias. Para el día de mañana, 28 de marzo, está programado que Eduardo Montealegre entregue su cargo como fiscal general de la Nación, un hombre que durante 4 años puso a ese ente en la mira de todos los colombianos. Excesiva búsqueda de protagonismo mediático, constantes confrontaciones con otros funcionarios y un permanente esmero por intervenir en asuntos políticos, algo que no está contemplado en sus funciones. Así termina el cuatrienio de Eduardo Montealegre, quien mañana se despide de la Fiscalía General de la Nación. Desde que comenzó su periodo el 22 de marzo de 2012, la administración de Montealegre tomó un protagonismo que no se había visto en sus antecesores. Senadores y analistas lo han catalogado como el más político de la historia de la Fiscalía. Este especialista en Derecho Penal es reconocido por la creación de la Unidad de Análisis y Contexto, en la que trabajan cerca de 250 personas. También se le atribuye la modernización del ente y cerca de 4.189 capturas.
Aún así, Montealegre deja el segundo cargo más poderoso del país en medio de escándalos, como la cuestionada contratación de Natalia Springer, los constantes ataques en contra del Centro Democrático. No existe ninguna persecución por parte de la justicia colombiana a la oposición. A los cuales el senador Álvaro Uribe se refirió atribuyéndole a Montealegre la frase, abro comillas, el país temblará antes del 27 de marzo, cierro comillas, acusándolo además de querer meterlo a la cárcel. Fiscal Eduardo Montealegre tiene intenciones de meterlo a usted a la cárcel, ¿por qué? La verdad, también le digo, cuando yo era estudiante de Derecho, en la facultad nos crearon un respeto reverencial por las instituciones colombianas, por la Corte Suprema, por los jueces, etc. Hoy con la politiquería metida de por medio, con decisiones judiciales que tienen ánimo político y no respeto a la norma y a los hechos. Estas y otras acciones que muchos han catalogado como una cortina de humo para defender la mala imagen de la presidencia es solo una parte del balance que deja Montealegre antes de despedirse del cargo. A pocas horas de que finalice el periodo del fiscal Eduardo Montealegre, hacemos un recorrido por los hechos y los escándalos más importantes durante estos 4 años. Juan Camilo Ramírez nos amplía y nos hace un recorrido de estos hechos importantes. Juan Camilo, adelante. Sebastián, para comenzar este recorrido nos trasladamos hasta mayo del 2012. En esta fecha el ente acusador ordenó la captura de Sigilfredo López. El exdiputado del Valle fue acusado de ser cómplice en el homicidio de sus 11 compañeros de cautiverio. Y ahí nos trasladamos hasta el 2015. La contratación de Natalia Springer fue definitivamente uno de los momentos más críticos para la imagen de Montealegre, pues la Fiscalía le entregó más de 4.000 millones de pesos en contratos directos a la firma de la ex analista política. Ese mismo año, mientras el país hablaba del caso de Springer, la Fiscalía confirmó que le imputaría cargos por el delito de aborto a la actriz Carolina Sabino. A pesar de que el expediente fue archivado 2 meses después, el país no le perdonó este vergonzoso hecho a Montealegre. Y ahora, en 2016, el fiscal se retira en uno de los momentos más álgidos en su discusión con Álvaro Uribe. El Centro Democrático denunció que el fiscal lidera un complot para vincular a sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe con James Arias, mejor conocido como el zar de la chatarra. Nosotros vamos a estar atentos a lo que suceda entre hoy y mañana mientras se da el retiro de Eduardo Montealegre del segundo cargo más poderoso del país. Más adelante volvemos con más información. Por ahora continúan ustedes con más noticias. Cosmovisión Noticias conoció la denuncia de Patricia Rico Palacio, quien asegura que después del paso que dio Saludcop a Café Salud, su atención ha dejado de ser prioritaria y su estado de salud se ha visto afectado. Ella sufre de leucemia y es una víctima más del sistema de salud en Colombia. Vamos a conocer su caso. Ella es Patricia Rico Palacio, una mujer que desde hace 8 años fue diagnosticada con una enfermedad que acaba con las células de la sangre, más conocida como leucemia de linfoide aguda, y quien denuncia ante Cosmovisión Noticias que desde hace más de 4 meses ha vivido un completo calvario con su tratamiento luego de que Saludcop, EPS a la que pertenecía, fuera liquidada y pasara a manos de Café Salud. No me han vuelto a ver los especialistas, ni el oncólogo, ni quimioterapia, ni medicina de apoyo, nada. Yo personalmente sentí como si la EPS se hubiese divorciado de mi patología, de mi necesidad. Pero este no es el único drama que vive Patricia. Asegura que la unidad oncológica que hacía parte del grupo Saludcop desapareció, dejando a cientos de pacientes sin una digna atención y a la espera de que otra entidad oncológica los adopte para continuar con su tratamiento integral. Además, debido al delicado diagnóstico médico que presenta, su oncóloga le declaró pérdida de la capacidad laboral y aunque inició un proceso de pensión con Colfondos, la entidad ha rechazado su solicitud por la edad que tiene y por su aparente buen estado físico. Yo hoy estoy acá y digamos que me veo bien porque gracias a Dios pues he tenido un día bueno, pero no todos mis días son buenos en mi salud. O sea, yo tengo días pésimos donde no me puedo parar, no puedo respirar, no me puedo mover, donde sangro, donde me dan taquicardias, me tienen que llevar a urgencias. Entonces son días en los que imagínate donde yo tuviera un empleo, no podría responder al 100%. Y mientras esclarece el horizonte, Patricia solo espera 2 cosas: que se haga visible su caso y que la atención dentro de la crisis que permea el sistema de salud mejore. Es momento de hacer una pausa comercial en Cosmovisión Noticias. Y ya regresamos con las noticias económicas e internacionales. Quédese, volvemos.